a la iglesia. Este mensaje es netamente a la iglesia, a ustedes que son parte de esta congregación, independientemente de nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema de trabajo, de miembros o no miembros, independientemente de todos ustedes que están aquí en la iglesia, buscando y rogando al Señor, hermanos, por la bendición de Dios a su pueblo, a su familia en particular y a usted individualmente. Cuando yo lea este pasaje, usted va a decir, ¡pum!, ya sé por dónde va. Porque el pasaje que vamos a leer para iniciar, y luego voy a leer otros pasajes y vamos a leer una triste historia, es muy gráfico. Entonces, Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, inmediatamente les doy el tema y luego vamos a pasar por otros pasajes en las Escrituras. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Este pasaje, las primeras palabras, tómenlas literal para asuntos familiares. El libro de Eclesiastés está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Son de esos libros que a veces no vienen a la iglesia, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Pero un pecador destruye mucho bien. Recuerdo, hermanos, muy bien cuando un hermano de la iglesia en una ocasión, joven, venía destrozado. No entendía yo por qué, pero venía tronado. De esas veces, hermano Beto, que uno debe echar a andar Filipenses 3:2. De esas veces cuando dice 3:1 que nuestro gozo depende del Señor. Este hermano, obviamente, hermanos, venía desbastado. Dice: pastor, quiero hablar con usted. Le digo: sí, vamos a platicar. Y dice: me acaban de dar una noticia. Dice: y esto es terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Dice: estoy infectado con VIH. ¡Pum! Su esposa, 2 pequeñitas. Y hermanos, eso alteró el orden familiar de una manera terrible. Vinieron, obviamente para ellos como familia, noches interminables, días difíciles. El reclamo de la hermana fue inmediato. La preocupación por sus hijas fue extremado. Pueden ustedes imaginarse el cuadro del momento de haberle revelado a su familia esa situación, las siguientes noches, los siguientes días, el proceso del seguro social para indemnizarlo de por vida. Ya no podía trabajar, estaba acabado. Fueron los momentos, hermanos, que destruyeron todo el bien que esa familia pudieron haber tenido días antes de esa noticia.
tenemos certificado, hermanos, años después, que el Señor sanó de SIDA a ese muchacho. Dios hizo un milagro en su vida, lo sanó. Después, con el tiempo, ellos estaban nada más juntados, después se casaron al civil, después hicieron su matrimonio por la iglesia. Nosotros ya no estábamos en Guadalajara cuando sucedió eso del matrimonio por la iglesia, nos invitaron, no pudimos ir. Y después del matrimonio por la iglesia, la hermana comenzó a serle infiel. Y hasta la fecha, hermanos, estoy diciéndole que ellos, el error de una persona destruyó todo el bien de su familia, y les estoy diciendo que hasta la fecha tienen padeciendo esas consecuencias, esa catástrofe familiar, tal vez por 25 años. ¿Se pueden ustedes imaginar el llevar una vida en ese estilo por 25 años? ¿Por qué, hermanos? Porque un pecador destruye mucho bien. Y voy a hablar de eso, pero independientemente de eso, voy a dar un consejito aquí. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y dije yo, tómenlo literal para los aspectos familiares. El enemigo, hermanos, bueno, les voy a dar el tema para luego hacer lo que voy a mencionar y luego voy a entrar al desarrollo de un pecador destruye mucho bien. No podemos relajarnos ante el acoso del pecado. ¿Aló? ¿Ok? No podemos relajarnos, hermanos. Debemos entender esto. El primer paso en nuestra vida cristiana comienza con nuestra salvación. Oro al Señor, hermanos, que todos los que estamos aquí hayamos hecho esa decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Bendito sea su nombre. Oro que los que estamos aquí esta mañana, con un corazón sincero, reconozcamos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para nuestra salvación, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de ir al infierno, para librarnos, hermanos, de un castigo que, no mereciéndolo Él, lo sufrió por nosotros. Que lo entendamos, hermanos. Oro que todos los que estamos aquí comprendamos eso esta mañana. Es el inicio de la vida en el camino de Dios. Comienza con nuestra salvación, la vida cristiana. Pero una vez que iniciamos, hermanos, la vida cristiana, escúcheme bien, no podemos retroceder ni relajarnos. El Señor Jesucristo nos dio un mensaje en una ocasión hablando de una casa barrida y limpia. Cuando uno es restaurado, cuando uno es llamado al camino de Dios, cuando uno dice, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor. El hermano Beto nos explicaba esta mañana, platicando con una persona, quiero buscar a Dios, pero a veces se me va más mal cuando busco a Dios. Y es verdad, hermanos. Sí, hay mucha lucha, hay mucha prueba, porque tenemos que ser conscientes que el diablo no se queda con los brazos cruzados cuando le está yendo una alma. Él no se queda con los brazos cruzados, él pelea. Y le va a hacer la guerra. De muchas maneras. Pero nuestra vida tiene que ser probada. ¿Verdad, hermana Norma? Viene la prueba, viene la lucha, pero bendito sea Dios. Citaba un pasaje de hermana Norma en la mañana. Dios no va a permitir nada más allá de lo que podamos soportar, número uno. Y número dos, junto con esa prueba que viene a nuestra vida, viene la salida. Dios siempre tiene una salida. Por eso no podemos darle para atrás. Pero el enemigo, hermanos, cuando la casa es barrida, el enemigo no se queda con los brazos cruzados, anda alrededor. Y es uno de los pasajes que voy a citar más adelante. Y cuando ve que la casa está barrida, y por descuido, hermanos, por descuido de este cristiano en su comunión con Dios, encuentra la casa vacía,
Qué terrible, hermanos, es relajarnos en la vida cristiana. Nuestra vida queda vacía y al quedar vacía queda susceptible a cualquier espíritu. Y si viene un espíritu inmundo, dice la Biblia que trae con él 7 espíritus más, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Hermanos, está comprobado en la vida cristiana que es más fácil que uno que no ha conocido a Cristo se convierta a que uno que ha caminado con Dios y le dio para atrás se restaure. Es más fácil. ¿Por qué? Porque una persona que le dio para atrás, el enemigo viene con odio, con coraje, con rencor, y no tiene misericordia. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que como era antes. No podemos, hermanos, relajarnos, no podemos retroceder ni relajarnos. Está en riesgo nuestra eternidad. Tenemos que avanzar y ser fieles al Señor y nunca olvidar las advertencias de Dios a través de su palabra. Una advertencia del Señor es 1 de Pedro 5. Vayan conmigo en su Biblia, quiero que estén conmigo ahí en su Biblia, especialmente cuando vayamos a una historia que vamos a ver más adelante. Pero dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Consejo del Espíritu Santo a la iglesia, a los cristianos, hermanos. Dice, sed sobrios y estén velando, velen, estén alertas. Ese ser sobrios y velar es no te relajes en la vida cristiana. Porque, hermanos, Satanás no se relaja en su trabajo, y lo advierte aquí el Señor. Dice, porque vuestro adversario, y lo llama por su nombre. Adversario, el diablo. ¿Qué anda haciendo el diablo, hermano? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el consejo de Dios para la iglesia es este: al cual resistir firmes en la fe. No somos los únicos que pasamos luchas y dificultades, hermanos. Dice el Señor, el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, miren qué fortaleza tenemos en su palabra, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor quiere, hermanos, para su iglesia gente que esté firme, fortalecida y establecida en el camino de Dios. Estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, hermanos, dio una profecía que se cumplió en el mismo tiempo del apóstol Pablo. Y no ha cesado hasta ahora, 2000 años después lo estamos viendo. Miren, 2 Timoteo capítulo 3. Y digo que se cumplió en aquel tiempo por cómo lo dice el apóstol, cómo le dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo. 2 de Pedro capítulo 3, los primeros versículos dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y le dijo Pablo a Timoteo, ¿qué le dijo? A estos evita. Quiere decir que estaban ya en operación.
desde ese tiempo, cuando estamos hablando de la carta a los Filipenses, está hablando de esos perros, de esa gente con estas actitudes dentro de la iglesia. Y miren cómo lo llamó el apóstol Pablo: distorsionando la doctrina del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nueva traducción viviente, hermanos, de este pasaje dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y estamos enfrentando tiempos bien difíciles. La única palabra que yo tengo, hermanos, para darle al líder de varones, a la líder de mujeres, a los líderes de jóvenes, a la líder de educación cristiana con su equipo de niños, es decirles: ánimo, hermanos, ánimo. Hay que confiar en Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Y saben para quién son los tiempos difíciles en primer lugar, no? Para la iglesia. Porque la iglesia depende 100% de personas convertidas y bien convertidas. No sé por cuánto tiempo voy a estar diciendo eso. ¿Cuál es la característica de una persona bien convertida? Fíjense, hermanos, cuando no somos bien convertidos, Dios no es nuestra prioridad. ¿Y saben dónde está la muestra de que Dios no es nuestra prioridad, hermanos? En la desobediencia a su palabra. Y la desobediencia a su palabra nos lleva a pecar. Y no podemos vivir la vida cristiana tan relax, controlados por el pecado. Un pecador, hermanos, padres de familia, les ruego en el nombre del Señor, pongan reglas cristianas en sus casas, porque un pecador, uno, destruye mucho bien, hace mucho daño, hermanos. Una persona que empieza a cometer errores en la vida altera totalmente todo el orden, la paz y la tranquilidad de una familia. Satanás no anda con los brazos cruzados, hermanos. Ustedes deben de saber que cada día gente impulsada por Satanás está trayendo a la luz diferentes tipos de drogas. Se empezaba con drogas naturales, la marihuana, los hongos como alucinógenos y cosas naturales, pero luego empezaron a meter químicos. Y qué triste es cuando un miembro de la familia, cuando nos damos cuenta que se empiezan a perder las cosas de valor en la casa, se empieza a alterar la familia y se empiezan a hacer investigaciones y algo ya no está funcionando en la casa. ¿Cómo es que de la casa se me está perdiendo el dinero de la comida? ¿Cómo es que de la casa se me está perdiendo el dinero de la renta? ¿Cómo es que de la casa se me está perdiendo el sustento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que en la familia va a haber un ladrón? Y no es un ladrón voluntario, es una persona bajo la influencia de Satanás que ya cayó en las garras del enemigo, y hay que empezar, toda la familia se empieza a mover y se altera todo el bien de la familia y se empiezan a mover, y tenemos que hacer algo por esta familia y se buscan recursos. Hermanos, nosotros visitamos alrededor de unos 20 o 30 centros de rehabilitación, tal vez más, no sé. Y el otro día yo estaba pensando, nada más veníamos de uno de los centros de rehabilitación y yo venía haciendo números en mi mente, hermanos. Y nada más aquí en esta zona,
Tecate, Ensenada y poquito de Tijuana. Aún no conocemos, yo creo que ni un mínimo porcentaje de los centros en Tijuana. Nada más de los poquitos que nosotros conocemos, y podemos contar dentro, internados, gente recluida por miles de jóvenes, hermanos y señores, están recluidos de su libertad, alterando todo el orden familiar en sus hogares. Nada más aquí, los de Mexicali son enormes, hermanos, y en Mexicali hay muchísimos, hay miles de miles. Y nada más estas 5 ciudades de aquí de Baja California, ¿qué decimos de Sonora, de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán y de todo el sur de México? Dentro de esas instituciones hay miles de personas privados de su libertad, que representan miles de familias alteradas por uno que empezó a hacer las cosas mal. Y los papás, relax. Hermanos, ese tipo de situaciones se le llama pecado. No podemos llamarlo de otra cosa. Se le llama pecado. Y un pecador destruye mucho bien. La Biblia es muy clara y tiene muchas reglas. Papás, pongan reglas en su casa. Hay muchos papás que se les da muy fácil permitir que sus hijos tengan una relación con un no cristiano o una no cristiana. Hermanos, es pecado. Es pecado. La Biblia dice que es pecado. No podemos permitirlo. Si nuestros hijos se nos adelantan y empiezan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hermanos, es pecado. Su vida familiar va a ser alterada. Y si su vida familiar es alterada, nuestra iglesia es alterada. Y no tenemos como líderes más que decirnos los unos a los otros: ánimo, ánimo. Y muchas veces, hermanos, llorar porque no encontramos solución. Porque por más que le pedimos a Dios, Dios, ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Señor, vemos a tu iglesia sufrir. Vemos la obra detenida, hermano. Vemos a Satanás destruyendo familias. Vemos la práctica del pecado sin control. Con una desobediencia a Dios absoluta. Y vemos a mucha gente sufriendo. Y podemos pasar toda la noche, hermanos, pidiendo a Dios por ustedes. No es la respuesta. Dios ha tratado bien fuerte conmigo esta semana, hermano. Yo le pido a Dios en la noche: Señor, quiero dormir. Quiero cuidar mi salud, es parte de mi salud. Y no me estoy quejando, hermanos. Pero no podemos consentir el pecado en la iglesia. No podemos seguir viendo a nuestros hijos deslizándose hacia el pecado.
La Biblia nos lo advirtió, hermanos. La Biblia, Dios nos lo advirtió claramente. Habrá hombres amadores de sí mismos. Y vemos personas, hermanos, que no les interesa la obra de Dios, les interesan sus propios intereses. Nada más lo mío me importa. Y aquí está el Señor advirtiendo. Háganos vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Papás no pueden relajarse y aceptar la desobediencia de los hijos. Es pecado. El mundo, claro que nos va a invitar, y nuestros hijos, claro que van a ver el molde del mundo. Y los chamacos simplemente se paran con una actitud de soberbia, de desobediencia. Pregúntenle a sus chamacos si ya tuvieron comunión con Dios. Pregúntenle a sus chamacos si ya platicaron por lo menos con Dios. Y ustedes saben, hermanos, ustedes conocen a sus hijos. Y ustedes saben cuando nuestros hijos empiezan a tener ciertas actitudes, hermanos, son alertas para nosotros como padres de no permitirles. Está cumpliendo esta palabra. 2000 años tiene cumpliéndose esta palabra. Y en este caso, hermanos, nosotros no nos podemos evitar. Pablo le dijo a Timoteo, evita a ese tipo de personas. Pero nosotros cuando vemos a las familias de la iglesia metidos aquí, no puede ser, hermanos, porque viene mucho mal. Viene una terrible destrucción. Un pecador destruye mucho. Miren, esta triste historia, hermanos, miren, vamos al libro de Josué. Y ustedes van a recordar esta historia. El pueblo de Israel estaba tan contento, hermanos, tan contento porque estaban entrando a la tierra prometida. Y el capítulo 6 termina diciendo, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahí estaba el líder, hermanos, al cual el Señor le dijo en el capítulo 1, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el Señor se lo cumplió, hermanos. El éxito para el pueblo de Israel estaba ganado. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Entonces el capítulo 6 de Josué, el último versículo dice, y estaba pues Jehová con Josué. ¿Le cumplió su palabra? Sí. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahí viene un conquistador, ahí viene un hombre de éxito, ahí viene un hijo de Dios, ahí vienen conquistando, avanzando. Dice el versículo, capítulo 7. Pero ahí está el Josué con la bendición de Dios. Pero ¿qué, hermanos? Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, miren, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, hermanos, venía la conquista del pueblo más débil, la ciudad de Ai. Y cuando Josué manda a investigar cómo estaba esa ciudad, dice el versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Dice el 4, hermanos, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Hermanos, era el proceso de conquista más fácil en la conquista de Canaán. Y fueron derrotados. El pecado de uno le hizo daño a una nación. Entonces, Josué se empieza a quejar con el Señor. Y dice el versículo 7,
Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y se empieza a quejar con el Señor, y el Señor, hermanos, le da una regañada a Josué. Ay, Señor, ¿qué dirán ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová le dijo a Josué: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Escúchenme, hermanos, escúchenme. A veces estamos hablando, hermanos, de que un hijo de Dios es bendecido, una familia de Dios es bendecida, caminamos en la bendición de Dios, y a veces decimos: Chihuahua, ¿dónde está esa bendición? Yo no veo esa bendición. Yo no veo esa bendición que me dicen de los hijos de Dios. ¿Dónde está? Al contrario, veo problemas, escasez, dificultades, situaciones difíciles. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Por qué Dios me dice que hay bendición si yo no la veo? Y no vemos la otra cara, hermanos. Josué le dice al Señor: ¿por qué nos sacaste de allá y nos trajiste acá para que toda la gente se burle? Y el Señor le dice: Josué, ¿qué estás haciendo? Miren, hermanos, de una manera, fíjense esta contradicción que voy a decir. ¿Por qué estás orando, Josué? ¿Por qué estás orando? ¿Cuántas veces, hermanos, nos la pasamos diciendo: Señor, cambia a mis hijos, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, ten misericordia de nosotros, mira esta situación que estamos pasando, Señor, mira a mis hijos? Hermanos, escucha la voz del Señor diciendo: ¿qué estás haciendo? En lugar de estar pidiendo, reprende el pecado. No te quedes con los brazos cruzados mientras estás viendo rebeldía, mientras estás viendo cosas inapropiadas en tu casa. Tú lo sabes. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted lo sigue consintiendo, un pecador hace mucho mal. Un pecador destruye mucho bien. En este caso, un pecador, hermanos, trajo por un momento a la ruina a la nación, a toda la nación de Israel. Iban a la conquista y los derrotaron y mataron a muchos. Y Josué le dice: Señor, ¿por qué nos haces pasar esta vergüenza? Cálmate, Josué, deja de estar ahí. Israel ha pecado y tienes que acabar con ese pecado. ¿No es tiempo de orar? Es tiempo de hablar, es tiempo de actuar, es tiempo de corregir. Señor, pero va a costar mucho la corrección. Sí, hermanos, cuesta mucho y duele mucho, pero nos salva la vida. Y entonces el Señor le da instrucciones a Josué. Dice el versículo 12, hermanos: por esto los hijos de Israel no podrán, y todavía estaba hablando de la historia del futuro, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Anatema significa maldición. El pueblo bendito de Dios vino a ser maldición delante de Dios. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y entonces Josué dice: ¿cómo le hago, Señor? Convoca a toda la nación, llámalos por tribus, llámalos por familias, y ahí vas a encontrar individualmente. Y así fue, hermanos. Así fue como lo hizo Josué, y los llamó a todos y hace todo ese proceso de selección
Dice el versículo 19, entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así, y así, y así, y le describió el pecado que había cometido. Vino el juicio sobre ellos. Dice el versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has perturbado? Miren, hermanos, cómo se sentía la nación. ¿Por qué acá? ¿Por qué nos has perturbado? Y luego le da una sentencia, hermanos, triste y dolorosa. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿En cuánto tiempo leímos esto? ¿En un segundo? Fíjense, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Qué rápido lo leemos, pero imagínense la historia, pongan su mente en la historia. Ahí está Acán con todo lo que tenía, sus hijos, sus propiedades, todo recibiendo rocazos. Y yo no sé si algunos todavía estaban medios vivos o ya estaban todos muertos y les prendieron fuego. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Cuando el Señor se volvió del ardor de su ira contra Israel, cuando acabaron con el pecado. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Siempre que la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, dice hasta hoy, no está hablando de nuestro tiempo, está hablando del tiempo en el que se escribió esa historia. Porque si buscamos ese montón de piedras hasta hoy, no lo vamos a encontrar. Tal vez con el tiempo los arqueólogos lo vayan encontrando, porque han ido encontrando. El Señor ha ido permitiendo que se encuentren cosas paulatinamente, y simplemente la arqueología y la historia moderna nos está permitiendo que el mundo se asombre porque están encontrando las ruinas de todo lo que relatan las Escrituras. Pero cuando dice hasta hoy, es hasta el momento en que se escribió la Escritura. Y el ardor de Jehová se volvió, el Señor se volvió de su ira cuando acabaron con el pecado. Fue drástico el castigo para Acán y su familia, muy drástico, hermanos. Pero de otra manera, toda la nación estaba sentenciada a la derrota. Y apenas iban empezando en la conquista. Después de esto, hermanos, vemos a Josué el conquistador. 24 capítulos de este libro nos hablan de 31 victorias, solo una derrota por un pecador. Porque un pecador, hermanos, acaba con todo el bien de una nación, de una familia. Y si una familia no está bien, la iglesia no está bien. Veanlo como lo quieran ver. Porque la iglesia depende 100% de cómo está la familia. Y a veces consentimos tanto con el pecado, hermanos. ¿Saben ustedes que no orar es pecado? Samuel le dijo al pueblo de Israel en alguna ocasión: líbrenme el Señor que peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros. Qué tremenda situación, hermanos.
No se trata nada más de decir, sí, yo soy hijo de Dios y tengo la bendición de Dios. Y si nos ponemos a observar cómo vivimos, tenemos que preguntarnos, caray, ¿dónde está esa bendición? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y a veces en nuestra manera de vivir cotidiana tenemos que decir, caramba, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo que habla la Biblia? ¿Dónde está la paciencia que debemos tenernos los unos a los otros? ¿Dónde está el ser buenos, la benignidad? ¿Dónde está? No la veo. No podemos consentirlo, ¿no? El primer paso en la vida cristiana es la salvación. El segundo paso es la santificación. Y como cristianos, y con las herramientas que el Señor nos da, entramos al proceso de la santificación. No se da por arte de magia. No es con una varita mágica que nos pegan en la cabeza y dice, ¡pum! Santa Betsy. No. Es un proceso en el camino de Dios en el cual nos vamos a encontrar tropiezos, vencer tentaciones, vencer dificultades, tomar decisiones, cambiar hábitos, ser cristianos disciplinados. Platicábamos ayer con los varones de eso, qué importante es la disciplina en la vida cristiana, que se transmite a la vida familiar, que se transmite a la vida de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso, hermanos, entramos a ese proceso cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y le evitamos muchos dolores de cabeza a nuestros padres y a todos los miembros de la familia, porque un pecador, hermanos, destruye mucho bien. Y luego no nos veamos diciéndole, Dios, ¿por qué? El Señor le dijo a Josué, déjate de orar y castiga al pecador, y se acabó la ira de Dios. Y viene la conquista, y la conquista, y la conquista, y la conquista, y la conquista. Y ya esto pasó cuando tenía como 40 años, discípulo de Moisés. Y ya cuando tenía 80 años le dice a Caleb, Caleb, a mí Moisés me dijo que me iba a dar una heredad, y dame mi heredad, porque me siento como de 40 para conquistarlo. Y le dan todo el monte de Efraín, y conquista, y hace ahí su morada. Este viejito de 80 años, fiel al Señor, conquistando y conquistando y conquistando. Pero el Señor le dijo desde un principio, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo ordenar está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando se desvió, no fue él, sino uno del pueblo, le andaba yendo como el feria. Amados hermanos, un mensaje del Señor para nosotros en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. Viene un entonces. Cuando hacemos esto, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjenme parafrasearlo al siglo XXI, a nuestra iglesia aquí en Tecate. Yo oiré desde los cielos, le perdonaré sus pecados y bendeciré su casa. Estaré con él, pero tiene que haber humildad, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. El salmista tuvo una experiencia, hermanos, terrible. Miren, el Salmo 32 nos dice unas cosas terribles, hermanos. Miren estas consecuencias tremendas que menciona el salmista. En el Salmo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Y miren, dice el versículo 3, la experiencia del salmista en este salmo dice, mientras callé, miren nada más qué terrible es esto, hermanos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego muchas Biblias tienen ahí un Sela. Ese Sela, hermanos, dice que es una pausa. Ese Sela quiere decir detente y medita. Es lo que significa ese Sela. Entonces miren la declaración que hace el salmista y dice, mis días y mis noches se agravaron. Toda mi verdor, mi frescura se convirtió en desierto, en sequedad. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque callé. Mientras guardé silencio al pecado, mi vida se volvió un caos. Y dice el salmista, medita. Medita cómo están pasando las cosas en la vida, en tu casa, en tu familia. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Medita. Medita. El profeta Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, bueno, voy a volver a repetir este versículo. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.